Y muchas gracias a la revista peruana, ¿no?, de Ciencias Penales por la invitación, y mi enhorabuena, ¿no?, por la elaboración de un programa tan atractivo, ¿no?, sobre cuestiones, algunas actuales, pero otras eternas del derecho penal, y lo eterno, lógicamente, siempre es actual e interesante. Bien, es un placer estar con ustedes, aunque a mí, ya les digo de antemano, que esta nueva realidad virtual, telemática, webinar, no me gusta demasiado, y de lo que tengo ganas es de estar con ustedes allí en Lima, viéndonos las caras, tomando pisco sour y dejando de lado esto de estar en casa hablando a no se sabe quién, que parecemos más locutores tradicionales de radio que profesores. Bien, pues vamos a hablar, ¿no?, de los temas que decía Allen, de whistleblower o alertadores, que como veremos por fin hemos encontrado, creo yo, la palabra en castellano para no tener que utilizar más este anglicismo, whistleblower, y no y por supuesto no utilizar otras como el término denunciante o chivato, que esto es aún peor. Yo creo que ya por fin podemos decir que tenemos el término, que es el de alertador. Alertadores, canales de alertadores e investigaciones internas, ¿no?, investigaciones externas. Bien, estas dos cuestiones, como muy bien adelantaba Allen, se ubican dentro de este fenómeno nuevo que ha irrumpido en el derecho penal en los últimos años, del cumplimiento normativo, y que lo ha hecho, lógicamente, de la mano de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, digamos, temario del tema general, responsabilidad penal de personas jurídicas. Aunque es verdad que podían ser materias absolutamente independientes, ¿no?, porque aunque no tuviésemos responsabilidad penal de personas jurídicas, podríamos pensar en tener canales de alertadores, y podíamos igualmente plantearnos qué ocurre cuando en una empresa o cuando en una organización se investiga qué ha ocurrido en su interior para después colaborar con la administración de justicia. Es decir, son cosas que tienen vida propia, ¿no? Pero de hecho, han nacido de manera conectadas. Bien, para entender la problemática, ¿no?, y lo complejo de este tema, yo cuando hablo de programas de cumplimiento siempre suelo indicar que, bueno, en líneas generales tienen dos partes. Una parte preventiva, donde hablamos de controles, donde hablamos de código éticos, donde hablamos de formación. Y esta parte preventiva, que es extraordinariamente importante, no suele ser o no es jurídicamente muy complicada, muy complicada. Es decir, la parcela del cumplimiento normativo que se dedica a la prevención de comportamientos ilícitos e irregulares, pues desde el punto de vista de su regulación jurídica, pues no plantea demasiados problemas, porque, salvo en algún punto en concreto, no suele incidir sobre los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, los programas de cumplimiento, como saben, no solo sirven para prevenir, sino que también sirven para detectar ilícitos, irregularidades que ya se han cometido, y en su caso también para sancionarlas, ¿no? Y esta es la que yo denomino la parte reactiva de los programas de cumplimiento. Si en la parte preventiva las organizaciones ayudan al Estado a la prevención de hechos delictivos, en la parte en la que nos encontramos, en la parte reactiva, las organizaciones colaboran con el Estado
en el descubrimiento, en la detección, en la investigación e incluso en la sanción a través del descubrimiento del derecho disciplinario, laboral y de las administraciones públicas de comportamientos delictivos. Esto es muy interesante también, me parece, ¿no? Y algún día habrá que dedicarle también atención a esto de que ayudamos y complementamos las sanciones penales con las sanciones disciplinarias, que esta es una idea de política criminal que a mí me parece tremendamente importante e inteligente. Pero ahora, dentro de esta parte reactiva, de lo que me voy a ocupar en la clase de hoy, es esta otra fase de detectar e investigar. Detectar e investigar. Y fijaos que aquí, claro, esta es la parte, digamos, del sistema penal que más lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la que se ocupa el derecho procesal penal, ¿no? Que es el que viene a regular cuál es el derecho del ciudadano investigado en un proceso, cuándo se le puede investigar, en qué momento puede comenzar una investigación, con qué garantías tienen que hacerse las investigaciones. Claro, y aquí lo que nos damos cuenta es que, claro, hemos privatizado o delegado, si quieren, en las organizaciones, en las empresas, en esta parte esencial del ius puniendi del Estado, ¿no? ¿Y cómo hemos privatizado? Pues hemos privatizado dando alicientes a las organizaciones que investiguen, que colaboren con la Administración de Justicia, dándoles premios, ¿no? Las famosas zanahorias, ¿no? Y bueno, pues así pues es conocido, ¿no? En muchos ordenamientos. Perú no es una excepción, pues toda esta variedad de acuerdos procesales que premian a las empresas que colaboran en el proceso penal, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esta parte reactiva del programa de cumplimiento puede ser casi más importante que la parte preventiva, es decir, porque si he hecho algo mal, pues mira, voy a intentar ponerme de rodillas ante el fiscal, darle toda la información que me pida o que tenga en mi mano, a ver si así suspende el procedimiento, llego a un acuerdo que me sea favorable y así termina todo. También se han diseñado zanahorias, por decirlo de alguna forma, para que simplemente se pongan en conocimiento de determinadas agencias públicas, incluido aquí el Ministerio Fiscal, ¿por qué no?, hechos que ocurren en el interior de las organizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, todos sabemos, como en Estados Unidos, tras los escándalos del cambio de siglo, se aprueba la famosa DOT Act, que incentiva, sobre todo en fraudes, en fraudes en mercados de valores, incentivas las delaciones retribuidas, ¿no? El whistleblowing o el alertar de una infracción trae consigo, en este nuevo panorama, el que, bueno, uno participe de parte del botín del fraude, ¿eh? Bueno, que es una forma muy antigua, ¿no?, de colaboración con la Administración de Justicia y muy típica y muy, podemos decir, incluso genética, ¿no? Va en los genes de los Estados Unidos, ¿no? Cuando todos hemos visto en las películas del oeste en aquel cartel de se busca y se ofrece recompensa, bueno, pues esto obedece a una lógica similar. En los tiempos de Billy el Niño, esto era más digamos, rudimentario, vivo o muerto, te damos $10.000, pues aquí es si no traes información sobre un fraude, pues nosotros te pagamos una determinada cantidad de dinero y además intentamos preservar tu confidencialidad. Es decir, no hay más zanahoria de más calidad y más apetitosa que pues un buen puñado de dólares. Bien, como ven, hasta ahora, tanto en el caso de las investigaciones internas y la colaboración, aportando pruebas,
como en el caso de los canales de denuncia, de lo que se ha ocupado fundamentalmente el legislador, el ordenamiento jurídico, es, digamos, del diseño de las zanahorias, ¿no? de establecer caramelos apetitosos para que los ciudadanos colaboren, para que las empresas colaboren, para que la gente vaya y denuncie, vaya allí con información. Pero hasta este momento, de lo que no se había ocupado demasiado, por no decir casi nada, la legislación estatal en casi ningún país, es de establecer garantías, ¿no? Y esto resulta, y volviendo a lo que decía al principio, tremendamente importante, porque aquí está el Estado delegando en organizaciones pues parte substancial del ejercicio del ius puniendi en una parte que es la que afecta de manera más brutal y contundente a los derechos fundamentales. Entonces, claro, esta desregularización, esta privatización sin regularización de la actividad privatizada, pues era o se estaba convirtiendo en algo tremendamente peligroso, en una pérdida de garantías. Bien, y en este punto yo creo que hay una buena nueva que dar, ¿no? O hay buenas nuevas, ¿no? De un lado tenemos una reciente directiva de la Unión Europea, la directiva 2019/1937, que protege a los alertadores de infracciones al derecho de la Unión Europea. No voy a hacer aquí mención a la parte de derecho europeo, a las complejidades de derecho europeo que tiene esta directiva, porque a ustedes no les interesa, sino que me voy a centrar en su parte sustancial. Pero el título es un título un tanto alambicado, ¿no? La llamaré siempre la directiva del 2019, ¿no? Que establece una regulación que va a tender a ser la regulación estándar de los canales de alertadores, de los alertadores en todos los países de la Unión Europea. Y yo creo que esto le va a dar una importancia muy considerable desde el punto de vista del derecho comparado. No me cabe duda que cuando en Perú, en Chile, en Brasil se busquen referencias internacionales a la hora de regular los canales de denuncia, pues indudablemente se mirará la directiva de la Unión Europea. Y la otra segunda buena nueva legislativa, en este caso prelegislativa, es el proyecto de julio del 2019 de ley alemana sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se llama exactamente la Ley de Lucha contra la Criminalidad de Empresa. Es un proyecto de ley, un proyecto de ley con el cual, por fin, los alemanes parece que se van a lanzar a la piscina y, como ya hacemos casi en el resto de los países, decir, bueno, estas sanciones que se imponen a personas jurídicas son sanciones penales, vamos a dejarnos ya un poco de este juego del nominalismo y vamos a crear un sistema muy parecido pues, al que ya tenemos en Chile, tenemos en Perú, tenemos en Italia y tenemos en España. Pero como siempre pasa con lo que hacen los alemanes, pues las cosas las hacen bien y meditadamente, ¿no? Y a mí, dentro de este proyecto, me ha llamado especialmente la atención la regulación que hacen del fenómeno de las investigaciones internas en la empresa. Es algo que era una espinita, podemos decir, que ya tenían clavadas los alemanes, que cuando se produce el escándalo Siemens, hace ya algunos años, pues ellos empiezan, y es curioso, ¿no? Son bastante recelosos con este fenómeno de las investigaciones internas. Mientras que en otros países, léase en España, esto se ha asumido como una especie de, bueno, está bien, ni aquí ni allá, es decir, bueno, una especie de neutralidad. En Alemania siempre la doctrina salió desde el primer momento y empezó a analizar las investigaciones
internas de una manera crítica, ¿no? Y yo creo que fruto de todo este debate doctrinal que ha existido es que el legislador haya intentado una regulación o haya propuesto, el prelegislador, propuesto una regulación de las investigaciones internas que a mí me parece muy sugerente y un buen modelo para que todos aprendamos de él y empecemos a construir sobre él en esta materia. Bien, voy por partes. Voy primero en relación al fenómeno de los alertadores, antiguos whistleblower, antigua traducción al castellano, denunciantes. Bien, para entender el fenómeno de los alertadores, lo primero hay que entender qué es un alertador, cuál es el concepto. Y fijaos, yo creo que nos ha costado tanto dar con la palabra en castellano que traduzca el término whistleblower porque no teníamos muy claro el concepto de alertador. Creo que solo cuando, con el paso en estos años, con sucesivas reflexiones, hemos dado qué es esto realmente del alertador, pues entonces hemos conseguido buscarle un nombre adecuado en castellano. Fijaos, ¿qué es el alertador? Pues yo creo que el alertador, y aquí hay una investigación muy reciente de una discípula mía, de Beatriz García Moreno, con un libro publicado que ha salido hace unos días en Tirán Lo Blanc. El alertador es simplemente un medio de investigación de delitos. Es una forma, los canales de denuncia son una forma de investigación de delitos. ¿Por qué? Pues porque al Estado, al sistema penal, le es complicado obtener información de organizaciones públicas, una administración pública, pero también, obviamente, y sobre todo, de empresas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que una organización tiene una serie de características y una de ellas es que es una solidaridad interna y que genera una especie de ley del silencio de omertá, con lo cual nadie va a indicar hacia afuera las cosas que se hacen mal dentro, ¿no? Y esto es además algo en algunas culturas como las nuestras muy arraigadas. Entonces, como tenemos un déficit de información que nos impide investigar con eficacia qué ocurre, cuáles son los ilícitos que se han cometido en una organización, pues hemos al final inventado un nuevo medio de investigación como son los alertadores, que de alguna forma nos recuerdan o son primos hermanos de otros medios de investigación tradicionales, como son los confidentes de la policía, que dan información a la policía de banda, de lo que se cuece, por así decirlo en términos clásicos, en los bajos fondos, y el parentesco es casi más cercano en este caso, recuerdan mucho a los agentes infiltrados. Claro, los agentes infiltrados los utilizamos para extraer información de organizaciones criminales, ¿no? Un grupo terrorista. Entonces se inserta ahí un policía, un agente encubierto, que es el que extrae información de la organización y se le va dando pues a la policía o al fiscal. Claro, en el ámbito de organizaciones lícitas, de empresas, pues claro, la utilización de agentes infiltrados pues carecía de sentido y de razón de ser, ¿no? Por eso ha habido que idear un medio distinto para extraer esta información de la organización, y ese medio distinto es el alertador, una persona que desde dentro nos va a decir cosas que ocurren, ¿no? en el alertador. Bien, entonces es un medio de investigación. Y esto ya lo distingue procesalmente y nos arroja luz y claridad conceptual, porque no es un denunciante, ¿no? El denunciante es una figura distinta que está prevista en la legislación procesal y es la persona que va con la noticia del delito y se la cuenta al órgano competente para que inicie una investigación. Tiene una figura totalmente o tiene una función procesal
de pistoletazo del inicio del proceso penal que no tiene nada que ver con el alertador. El alertador es un medio de investigación. Claro, esto yo a veces se puede decir de una forma muy gráfica, ¿no? Si uno va a denunciar, pues tiene que ir ya con un nivel de sospecha o con un nivel de evidencias, de verosimilitud en lo que dice, bastante elevado, ¿no? Porque si va con meras conjeturas, especulaciones, el fiscal o el juez le dirán, mira, con esto un Estado de Derecho nunca inicia un proceso penal. Esto no me vale de denuncia. En cambio, la función del alertador es otra, ¿no? La función del alertador es dar información que probablemente esa información en sí no tiene por qué tener la función de motivar la apertura de un proceso penal, pero que puede ser una especie de humo que nos indica que allí está pasando algo y que nos pone en alerta. Es decir, el denunciante, si no va con fuego, no da lugar a que inicie el proceso penal, porque el proceso penal solo inicia con un nivel razonable de sospecha. Pero el denunciante puede ir simplemente con humo, con una información todavía bastante lejana de lo que han podido ser los hechos, pero que ya indica que algo puede estar pasando ahí. Es una información relacionada con la infracción. Por tanto, denunciante, alertador, son cuestiones totalmente distintas. El testigo, claro, es que un alertador no es un testigo. Un testigo es una forma de prueba. El alertador, como les decía, es un medio de investigación. Evidentemente que el alertador, si quiere, después podría convertirse en un testigo. Pero entonces tendría una especie de dos hábitos, de dos chaquetas, de dos trajes. El traje primero de alertador y el traje de testigo. ¿Esto qué quiere decir? No es solo algo, digamos, metafórico. Que si lo que estamos construyendo es un sistema de garantías, un conjunto de garantías para el alertador que después va a pasar a ser testigo tendrá las garantías que lleva su chaqueta de medio de investigación, de alertador, más las garantías incorporadas a su traje, a su saco, a su chaqueta de testigo. Y una de estas garantías debe ser en qué medida protegemos al alertador para ver si se convierte o no se convierte en un testigo. Este es un aspecto esencial, porque yo puedo estar dispuesto a ser alertador, a dar información sobre cosas que veo mal en mi empresa, pero no necesariamente estoy dispuesto a ser testigo por muchas garantías de testigo protegido que me den, porque mis ganas de complicarme la vida no llegan hasta ahí. Yo simplemente voy a dar una serie de información, hagan ustedes lo que quieran, pero si me dicen que después tengo que ir a ser testigo, me tengo que convertir de un medio de investigación a un medio de prueba. Lo mismo, esto me disuade, ¿no? Esto me disuade totalmente de ser alertador. Esto es un punto crucial, ¿no?, a la hora de regular los alertadores. Y tampoco un alertador es necesariamente un coimputado. Los coimputados, claro, son personas que obviamente tienen mucha información, mucha información sobre lo que allí ha ocurrido. Bueno, pues uno puede ser alertador en un primer momento y después convertirse en coimputado. Bueno, pues pasará un poco que de nuevo tenga una regulación que combine características del coimputado al que le vamos a dar algún tipo de premio por su delación con alguna característica que pueda tener de la regulación de los alertadores. Bien, entonces yo creo que esto que les acabo de decir a mí me parece lo esencial para entender eso, que ha nacido una nueva figura, que es el alertador, que no se parece, que es un medio de investigación,
que es nueva, que no se parece a las que había anteriormente y que por tanto merece ser o tiene que ser regulada en nuestra legislación procesal. Bien, vamos a ver ahora, hecha esta aclaración conceptual que yo considero imprescindible, qué es lo que dice la directiva de la Unión Europea que parte de este concepto. Esto, aunque no hay este debate sobre la mesa conceptual, pero uno entiende bien la directiva de la Unión Europea partiendo de esta idea que les acabo de contar del alertador. Bien, primera cosa que dice o que hace la directiva, y es que prácticamente todas las organizaciones privadas y todas las organizaciones públicas, empresas y administraciones públicas, si quieren, van a tener que tener obligatoriamente canales de denuncia. Y solo hace excepciones o solo le deja a los legisladores nacionales que hagan excepciones en empresas o en municipios de muy pequeños, ¿no? Pero el resto es obligatorio. Es decir, esto va a ser un cambio brutal, ¿no? Porque a partir de ahora, universidades, empresas, todo el mundo, todo va a estar lleno, ¿no? de canales de denuncia, ¿no? Hay una serie de reglas acerca de qué ocurre en entidades pequeñas, acerca de cómo pueden realizarlas, que pueden externalizar este servicio, pueden compartirlo unas con otras, etcétera, etcétera. Pero, primera nota, es una obligación muy, muy generalizada para todas. Segunda cosa, la segunda cuestión de la que se ocupa la directiva es de establecer garantías, garantías. Y la primera garantía es la confidencialidad. La confidencialidad. Fijaos, la directiva, aquí en Europa tuvimos una polémica importante en relación a la admisión de las denuncias anónimas. Al final, bueno, nos hemos puesto de acuerdo en que son admisibles las denuncias anónimas, tuvieron algún tipo de problema con el derecho de protección de datos, pero hay acuerdo en que las denuncias anónimas se pueden utilizar. No obstante, a mi juicio y con buen criterio, el modelo de denuncia que quiere extender o que propone la directiva es la confidencial y no la anónima. A los estados les deja ir más allá y también reconoce que dentro del derecho de la Unión, en determinados ámbitos donde puede haber una regulación especial, más específica de los alertadores, lo mismo hay posibilidad de denuncia anónima. Pongo el ejemplo, en el ámbito de los mercados de valores hay una directiva de desarrollo de la directiva de abuso de mercado de la Unión Europea donde se regulan los canales de denuncia y se habla de canales de denuncia anónimas. ¿Cuál es la lógica que nos debe llevar a decantarnos por denuncias confidenciales, denuncias anónimas? Pues a mi juicio, la lógica de proporcionalidad, como ocurre con todos los medios de investigación. Allí donde no sea muy difícil extraer información de una organización y sea muy importante, anónima. Allí donde esto no sea necesario, o no juegue esta proporción, denuncia confidencial. Por ejemplo, yo nunca haría una denuncia anónima en materia de acoso sexual, pero sí tiene sentido, por ejemplo, denuncias anónimas en relación a apropiaciones, administraciones desleales cometidas por los administradores de la entidad, porque ahí la información es preciosísima y va a ser mucho más difícil de obtener. Bien, la segunda garantía es, lógicamente, la prohibición de represalias en el ámbito laboral, es lógico. Y aquí hay algo no tan lógico, pero que eso es un gran acierto de la directiva de la Unión Europea, que es la figura del facilitador. Es decir, cuando se crea un canal de denuncia, o canal de alerta, al alertador,
hay que ofrecerle una persona que es el facilitador, que le va a apoyar y que le va a ayudar a ejercer sus derechos. Y esto me parece de una gran importancia, no dejarle solo ante el peligro, sino ya darle desde el principio una persona que le va a apoyar y que le va a hacer que sea más fácil el valer sus derechos. Tercera garantía es que existe una causa de justificación. Es decir, a la persona que haya denunciado, que haya alertado, a veces me escapa el término denuncia, lo estoy intentando borrar, pero a veces todavía se me escapa, alertado sobre un hecho de buena fe, aunque luego vamos a hablar de este concepto de una exclusión de su responsabilidad en relación a delitos como violación del deber de secretos o incluso delitos como el apoderamiento de papeles para que sean aportados con la denuncia, es decir, se construye una causa de justificación. Bien, luego, en tercer lugar, hay una serie de disposiciones en las cuales no voy a entrar aquí, que son, bueno, acerca de cómo se tienen que construir los canales de denuncia, digamos, cuestiones técnicas acerca de la construcción de los canales de alerta. Y finalmente, pues también la directiva, claro, obvio, ¿no? Nos dice quiénes son los alertadores, ¿no? ¿Quiénes son los alertadores? Y da un concepto muy amplio de alertador. Alertadores para la directiva no solo son personas que trabajadores, empleados, administradores de la entidad. Para decirlo de una forma genérica, ¿no? Porque hay una regulación un tanto detallada. El alertador puede ser cualquier persona que por su relación, del tipo que sea, con la organización, puede sufrir una represalia por desvelar una información. Es decir, fíjense, incluso el empleado de un proveedor, es decir, alguien que no tiene ninguna vinculación laboral con la organización, que revela una información y que, porque, por ejemplo, imagínense que este es un proveedor absolutamente dependiente de la organización puede extender su mano y adoptar represalias sobre ese empleado del proveedor, la directiva lo protege. Y yo creo que aquí un poco da la fe, ¿no? De qué alertadores tenemos, cuándo tiene sentido la protección de alertadores, porque son personas vinculadas a organizaciones sobre las que las organizaciones pueden tomar represalias en caso de que desvelen informaciones. Por eso, además, se protegen pues, a los familiares, se protegen a ex empleados, se protegen incluso a personas que todavía están en fase de, digamos, están buscando trabajo, son empleados futuros que hacen una entrevista de trabajo y imagínense en caso de acoso sexual, es en esa entrevista de trabajo donde reciben, pues donde denuncian un delito que han visto, etc. Bueno, pues a estos buscadores de trabajo que entran en contacto con la organización también se les presta protección. Bien, yo creo que la directiva es una buena directiva, pero hay algunas cosas, ¿no? que podemos comentar, ¿no? Que podemos comentar o que podemos discutir. La primera de ellas, y que es la que me parece más importante, y que ha sido uno de los grandes debates acerca a la hora de hacer la directiva, es cómo combinar los canales internos de denuncia con los canales externos de denuncia. Es decir, con el canal que tiene la empresa, con el canal que puede existir en la superintendencia de valores, que puede existir en el Ministerio de Hacienda, es decir, estos canales externos de denuncias que agencias administrativas o administraciones públicas van a crear. ¿Y cómo van a convivir? ¿Y qué relación van a tener con los canales
internos que crean las empresas. Y aún habría un tercer paso más, o una tercera cuestión de relación, y es qué pasa cuando el alertador a quien va es un medio de comunicación, a quien va es a un periódico. Bien, yo creo que aquí un primer acierto de la directiva, has dicho, bueno, un alertador propiamente no es una persona que en primer lugar va al periódico con las noticias. Es decir, esto de estos personajes extremadamente mediáticos que conocemos, que donde han ido primero con su información es a la prensa, a estos les dicen las directivas, a ti no te voy a dar los derechos de alertador. Tú tienes los derechos de la persona que utiliza su libertad de expresión. Está bien, ¿eh? Pero no tienes los derechos del alertador. A no ser, y esta es la excepción, que por las razones que sean, no hayas podido demostrar, perdón, no hayas podido utilizar los canales internos que tenías a tu disposición y los canales externos. Es decir, solo como última ratio, ¿no?, has acudido al canal externo, pues solo en este caso te voy a dar las garantías como alertador. Bien, pero aparte de esto, que es importante, pero es otra cuestión, ¿cómo combinamos los canales internos o externos? La directiva dice algo importante en el artículo 7.2. Dice, los Estados miembros darán preferencia a la utilización de los canales internos. Bien, y a mí esta idea es la que me parece verdaderamente inteligente. Les explico por qué. El por qué es porque esta información, el medio de prueba, si quieren, perdón, el medio de investigación, funciona mejor cuando la información va al canal interno de denuncias. ¿Por qué? Porque yo cuando en mi empresa recibo cualquier tipo de información en el canal de denuncias, hay unas facturas extrañas. Pues bien, con esta denuncia probablemente muy vaga, yo desde mi empresa puedo activar la realización de una investigación interna que me lleve a descubrir que se está cometiendo, por ejemplo, una corrupción, un soborno, y las factores internas era la forma de ocultar la salida del pago del soborno, ¿no? Pero cuando funciona el canal interno de denuncias, la gran ventaja del canal interno de denuncia, y por eso es muy eficiente, es que permite a la empresa investigar hechos que en manos de un investigador público, ya sea la administración o ya sea el fiscal, con esa información no va a hacer nada. Es decir, si yo con la información de que aquí parece que hay dos facturas que están alteradas, en vez de ir al buzón interno de mi empresa, me voy al del Ministerio de Hacienda, pues en el Ministerio de Hacienda o en la Superintendencia X me dirán, mire usted, yo con esto no puedo hacer nada, no puedo decretar ningún tipo de investigación. Usted sí. Entonces, fíjense, además esto nos conecta con las investigaciones internas. El truco de los canales de denuncia, unida a las investigaciones internas, es que permiten a las empresas ponerse a investigar cosas que el Estado no puede todavía soñar ni hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado solo puede emprender una investigación cuando tiene algo más que simple humo. Tiene que tener sospechas bastante fundadas de que se ha cometido una infracción. Porque esto es lo que dice el derecho procesal liberal de cuándo es el comienzo de una investigación penal. En cambio, en el ámbito de la empresa, esto no opera. Son relaciones empresario-trabajador y el trabajador tiene derecho, por el mero humo que le ha transmitido esta denuncia, a investigar qué está pasando en casa, ¿no? ¿Qué está pasando en su empresa? Por eso son más efectivos los canales internos. ¿Cómo hacían los proyectos de directiva para incentivar el uso del canal interno? Pues lo hacían de manera parecida a lo que hemos visto con los que van a la prensa. Les decían, miren, si usted va primero al canal externo sin haber agotado el canal interno, no le vamos a dar los derechos que les damos, esta protección que antes he leído, que les damos al alertador. Entonces, claro, esta es una forma de regular muy inteligente, porque decían, mira, si tú quieres estar protegido,
primero utilizamos los canales internos y desarrollamos los canales internos, y los canales externos son canales subsidiarios. Al final, en el proyecto de directiva se otorgan, hay una especie de forum shopping, ¿no? Y entonces el alertador puede elegir ir al canal interno o al canal externo indistintamente. Yo creo que esto no es, aunque hay una recomendación, como les decía al principio, esto no es funcional. Esto a mí creo que, bueno, vamos a ver, vamos a rodar la directiva a ver cómo va, pero esto sin duda es un aspecto sobre los que hay que poner los focos y pensar, ¿no? Para ver qué queremos privilegiar. He oído, ¿no?, alguna vez algún representante de una agencia administrativa diciendo: mira, uno de nuestros problemas en la gestión de canales de denuncias es que se nos saturen, que nos llegue información que no nos dice nada y que, bueno, esa saturación, ese exceso de información en el canal de la superintendencia no sería probablemente exceso de información en el canal de la empresa. Bien, hay relacionado con esta, ¿no?, otra cuestión importante. Claro, hay dos cuestiones importantes. Una que es, yo creo que habíamos avanzado a un concepto, ya a un consenso en este punto, ¿no?, que cómo interpretar la buena fe. Fijaos, al principio, cuando se empiezan a regular los canales de denuncia, siempre se interpretaba la buena fe de una forma muy subjetiva, diciendo cuál es la intención que tiene el alertador. Y si el alertador lo que busca es tomar represalias, venganzas, etcétera, contra una persona, pues ese no es un alertador de buena fe. Bien, pues progresivamente lo que hemos ido construyendo es un concepto mucho más neutro, ¿no? Y es el que acoge la directiva. Mira, lo importante no son tus motivos. Me da igual que tú des la información porque odias a ese tipo, porque tuvo una aventura amorosa por tu mujer, porque te ha quedado el trabajo, por lo que sea eso, tus motivos me dan igual. Lo único que yo voy a mirar es que la información que me has dado, pues pueda ser razonablemente veraz. Razonablemente veraz, que no significa que al alertador hay que exigirle mucho, porque si le exigimos mucho, pues se va a quedar en casa y no nos va a dar ningún tipo de información. Por eso es importante distinguir el alertador del denunciante. Su nivel de diligencia debe ser un nivel de diligencia mucho más bajo que el de denunciante. Porque además, es eso, si le estamos exigiendo que se cerciore más, no va a ir, o solo va a ir si ya tiene que meterse en aguas complicadas, como es, por ejemplo, coger documentos de la empresa a los cuales no tiene acceso. Por esta razón, este nivel de información razonable, lo normal o lo conveniente es que se interprete de una manera laxa y en favor de que existan alertas. Bien, había alguna cuestión más, la voy a dejar de lado porque el tiempo apremia, y quería reflexionar sobre la cuestión de las investigaciones internas y exponer las novedades del proyecto de ley alemán. Fijaos que las investigaciones internas son una consecuencia lógica de los canales de denuncia. Una vez que hay canales de alerta, pues lógicamente, con la información que ya allí recibimos, habrá que investigar, habrá que hacer algún tipo de actividad. Bien, ¿cuál es la complejidad a la hora de regular las investigaciones internas? Pues que hay muchos tipos de investigaciones internas. Hay unas que tienen como finalidad la imposición de una sanción disciplinaria. Bueno, pues el despido del empleado, ¿no? Bueno, pues entonces en este tipo de investigación interna, pues las garantías tendrán que ser las garantías características de la legislación laboral, porque al final la medida que se va a adoptar es una medida de carácter laboral.
Otro tipo de investigaciones internas pueden ir encaminadas o van encaminadas a asegurar el derecho de defensa. Es decir, si yo quiero, como abogado, defender a una organización, a una empresa, pues, lógicamente, para tener una idea de qué es lo que ha ocurrido ahí, pues tengo que investigar, tengo que entrevistarme con personas, tengo que solicitar información que puede estar en ordenadores, pero todo lo hago como parte de mi derecho de defensa. Bueno, pues esto irradia, creo yo, una serie de garantías a la investigación interna porque es condición indispensable para hacer una defensa efectiva de la empresa. Yo creo que las empresas tienen derecho a la defensa y sin esta investigación no puede, no es difícil, perdón, no es fácil hacer una defensa efectiva. Bien, puede haber investigación interna dedicada simplemente a ver qué hemos hecho mal para mejorar. Entonces, no va a imponer sanciones, es una investigación en positivo. Claro, aquí las garantías son muy distintas. Bien, pero hay un tipo de investigación interna que es la investigación interna más complicada desde el punto de vista de las garantías. Y es aquella en la cual se investiga para aportar material probatorio al proceso penal. ¿Por qué? Y para obtener una ventaja, una reducción de la pena, llegar a un acuerdo procesal. Las investigaciones internas que se plantean como colaboración con la Administración de Justicia. Claro, y estas son tremendamente complicadas, porque aquí es donde se da verdaderamente esta privatización de la que hablábamos al principio. Es aquí donde el sistema de justicia se vale de la empresa como investigador. La empresa es una especie, la larga mano del sistema de justicia, y a donde no puede llegar el sistema de justicia va a llegar la empresa y va a llegar, y esto es lo preocupante, con un set de normas, con un set de garantías distinta a la que se llega utilizando el proceso penal. Mientras el proceso penal, las garantías que establece son las del ciudadano y el Estado investigador, el investigado y la autoridad investigadora, claro, en el ámbito de la investigación interna, el set de garantías, en principio, si no decimos nada, es la del empresario y su trabajador. Cambiamos el Código Procesal Penal por el Código del Trabajo, con lo cual, claro, esto es jauja, es decir, estamos dando al Estado la posibilidad de investigar en organizaciones a través de un sistema, de un marco normativo mucho menos garantista que el que tendría si investigara el Estado, ¿no? Y por eso aquí teníamos un problema, y por eso aquí es donde el legislador alemán ha puesto el foco y ha dicho: voy a regular este tipo de investigaciones internas. Había habido ya, y esto es interesante, tanto en España y en Alemania, jurisprudencia muy interesante sobre investigaciones internas. No me puedo ocupar de ella porque veo que el tiempo se me echa encima, pero les recomiendo a todos un artículo que recientemente acaba de aparecer en la revista Indret, que es una revista online al que pueden acceder, donde se analiza de manera, a mi juicio, espléndida toda esta jurisprudencia española y también alemana sobre las investigaciones internas. Bien, y voy a la regulación alemana. La regulación alemana, como les decía, se ocupa solo de este tipo de investigaciones, las que se producen en el marco de colaboración con la Administración de Justicia. Y se ocupa en el seno del diseño de un atenuante de la pena de la persona jurídica. Un atenuante que se denomina colaboración con la Administración de Justicia a través de una investigación interna. Y dice: solo vas a tener este atenuante si la investigación interna que has utilizado para traerme información cumple las garantías y los requisitos que yo te digo. Si me traes información que no está avalada por las garantías que tienen que tener este tipo de investigaciones, aquí no vengas. Aquí no vengas, que no te voy a dar ningún tipo de premio. Y es lógico, ¿no? No solo también por razones de garantías,
sino también por razones de pura eficacia del proceso penal. Porque si yo obtengo pruebas por unos procedimientos que no son adecuados, tengo material probatorio, este puede ser un material probatorio viciado, tachado después de nulidad, que no voy a poder utilizar en el proceso penal y que puede acabar afectando su nulidad o sus vicios de origen a otras pruebas, ¿no?, que se deriven de él. Por tanto, hay tanto por razones de garantía, ¿no?, como por razones de eficacia. Yo creo que tiene mucho sentido esta idea del legislador alemán de decir, si quieres obtener rebaja de penas por la colaboración, haz las investigaciones conforme a los criterios que yo te voy a señalar. Y hay algo también que me gusta bastante de este proyecto, y es que huye de la idea de los acuerdos procesales. A mí los Deference Prosecution Agreement o Non-Deference Prosecution Agreements son instituciones que estarán bien en la lógica americana, pero yo creo que no tenemos que traer al sistema del derecho continental. Aquí somos serios. El derecho penal y el derecho procesal penal es otra cosa. Es una cosa que naturalmente va destinada a que haya un juicio público donde se vean las pruebas y donde se juzgue a las personas físicas o jurídicas. Esto de que el fin del proceso penal sea una negociación entre un fiscal todopoderoso y empresas o ciudadanos, yo creo que es un modelo del que debemos huir y al que no nos debemos acercar de ninguna manera. Por eso me gusta mucho del proceso penal que los casos de sobreseimiento, etcétera, en relación a personas jurídicas, pues son los que están previstos en la ordenanza procesal alemana, pero no más. No incluye esta moda de los acuerdos para personas jurídicas que, insisto, me parece una moda perniciosa. Bien, y básicamente, ¿en qué consiste esta regulación? Primera nota. Como es una investigación, en definitiva, que utiliza el Estado, pues lo que no tiene mucho sentido es que tenga que estar la investigación pública abierta y la investigación que realiza la empresa, ¿no? Por eso la legislación alemana, el proyecto alemán, permite al juez que suspenda la investigación oficial, la investigación estatal, mientras se desarrolla la investigación interna. Hay una serie de plazos, etcétera, pero esta idea de o una u otra, a mí me parece una idea bastante inteligente. Segundo, claro, la atenuación de la pena, esto es bastante lógico, ¿no? Solo se va a dar cuando la investigación interna proporcione una contribución esencial al esclarecimiento de los hechos, lo que implica una colaboración ininterrumpida e ilimitada. Bueno, pues esto también me parece lógico y aceptable. Tercera idea. En España ya hemos empezado a tener algún problema de este tipo, ¿no? Y es que se hace una investigación interna y la empresa, claro, la hace de manera autónoma, pone de director de la investigación a la persona que quiere. Claro, hay un sesgo, hay un riesgo tremendo de que esta investigación sea muy sesgada y que la empresa en realidad lo que pretenda a través de la investigación es contarnos las cosas de una determinada manera que es como a ella le interesa, es decir, como se dice modernamente, ¿no? Una narrativa. Todo el proceso penal en realidad es una forma de establecer narrativas de lo que ha sucedido y lo cierto y verdad es que las investigaciones internas ponen o le dan la oportunidad a la empresa a que cuente las cosas tal como ella quiere que sean contadas. Y esto, claro, es una disfunción tremenda
para las personas investigadas y para el propio derecho objetivo del proceso penal, más que derecho, es el objetivo de conocer la verdad, aunque solo sea la verdad procesal. Por eso hay una serie de disposiciones acerca de quién tiene que ser la persona encargada de dirigir la investigación interna, que en ningún caso nos dice puede ser el abogado de la empresa, ni puede ser el abogado de alguna persona individual implicada en el proceso penal. Yo probablemente aquí iría todavía más allá y buscaría un mayor control público sobre la persona, la selección de la persona que va a dirigir la investigación. Bien, y el último punto, pero que es probablemente el más interesante de todos de esta regulación, es el de las garantías que tienen que tener estas investigaciones internas. Y ya nos dice la ley, el proyecto, nos dice algo que nos deja bastante tranquilos desde el principio. Dice, bueno, yo voy aquí a enunciar una serie de garantías, pero lo importante es que una investigación interna coincida o se le pueda denominar proceso justo. Aspiramos a que esta etiqueta de proceso justo sea también una etiqueta que se la podamos pegar a las investigaciones internas. Entonces, por ejemplo, da el derecho a contar con un abogado, da el derecho al silencio, a no declarar contra uno mismo o no declarar incluso contra personas muy vinculadas, ¿no? Esposas, familiares, etcétera. Y esto es importante porque esto era algo tremendamente debatido desde el punto de vista del derecho del trabajo, porque se decía que, claro, el derecho del trabajo obliga a que uno diga qué hace en su tiempo de trabajo, lógicamente, y que el empresario tiene derecho a conocer, tiene a conocer lo que uno hace en su tiempo de trabajo. Y que esto prima, había toda una polémica si este deber primaba o no primaba sobre el derecho a no declarar contra uno mismo. Bien, pues yo creo que es importante que el proyecto aclara este punto y dice, no, mira, prima en este tipo de investigaciones, prima el derecho constitucional a no autoinculparse. Y luego recoge esto que se viene denominando la miranda empresarial. La miranda, en recuerdo de la declaración de derechos a la persona detenida, que todos hemos visto mil veces en las películas americanas, ¿no? Pues la miranda empresarial es esa lectura que las personas que realizan la investigación, esa lectura de derechos, tienen que hacer a la persona que van a investigar, advirtiéndole de cuáles son sus derechos, cuál es el fin de la investigación y que tiene que ver mucho con el problema del problema de secreto profesional. Es decir, en algunos casos, en los Estados Unidos se planteaba, pues claro, una persona, llegaba allí un abogado de la empresa, pues él creía que tenía también, que este era su abogado, que podía contar con él, bueno, y le contaba todo. Cuando al final el abogado lo que quería era defender a la empresa, entonces ofrecía la información que le había dado este empleado entrevistado a cambio de rebajas de pena, etc., ¿no? Entonces, esta miranda empresarial, esta lectura de cartas de derecho, pues tiene como sentido el impedir este tipo de abuso. Bien, pues esto es lo que yo quería contarles en esta conferencia. Me he excedido un poco del tiempo previsto, pero bueno, espero que haya sido de la interés y que ahora podamos tener algún tipo de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Adán Nieto. Efectivamente, su exposición ha sido muy clara, muy precisa, y como también lo dijo muchas veces el tiempo apremia. Hay preguntas, efectivamente hay preguntas que nos han hecho llegar a través de la transmisión de Facebook. En principio hay una pregunta de Sofía Icaza, que si bien está enmarcada en lo que usted afirmó al inicio, más bien al empezar la exposición, dice lo siguiente:
si es que usted podría diferenciar entre alertador, chivato y delator y su tratamiento legal. Y quizá, bueno, ya esa sería la pregunta, la primera pregunta. No sé si no se le escucha. Vale, ya creo que se me escucha. Ya. No, vamos a ver, Sofía, muchas gracias por la pregunta. En realidad, chivato y delator son nombres que no debemos utilizar porque tienen un contenido peyorativo en relación al fenómeno de los alertadores. Podemos decir que son sinónimos de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que, claro, es un sinónimo con algún contenido semántico adicional. Cuando digo chivato, estoy reprochando el que haya roto esa ley de omertá, ¿no? De silencio interno que prima en la organización. Entonces, alertador es un término mucho más neutro, yo creo que es el término jurídicamente que tengamos que utilizar y no el de chivato. Bueno, podría el de delator ser más aceptable, pero el delator yo creo que también tiene esas connotaciones negativas de las cuales queremos huir, ¿no? Entonces, alertador, por su neutralidad, me parece el término más correcto. Ok, muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta elaborada por el profesor Eduardo Sosa. Voy a leer toda, eso es un texto un poco grande, así es que voy a leer toda la exposición. Dice, felicitaciones, profesor Adán Nieto, brillante exposición. Me preguntaba si a partir de la directiva podría entenderse justificada y exenta de sanción aquel alertador, cuya actuación asemejaría más a la figura del agente provocador, una suerte de caballo de Troya, puesto que quizás por su competidor del mercado, o sea, puesto quizás por su competidor del mercado. Lo cierto es que el ilícito pudo haber sido inducido por el propio alertador, pero ejecutado por un deficiente sistema de prevención de riesgos penales de la empresa. Esa es la pregunta en sí. Muchas gracias, Eduardo. Una pregunta muy interesante, ¿no? Esta causa de justificación, que es una causa de justificación que ya existía en algunos ordenamientos como el ordenamiento francés, ¿no? Y que yo creo que tiene gran importancia porque una de las cosas que tenemos que darles a los alertadores, aparte de dinero, esto está bien, ¿no? Pero lo primero que tenemos que darle para que se animen a darnos información es mucha seguridad jurídica, ¿no? Entonces, hay que decirles lo siguiente. Mira, aunque tú me des información que a la postre resulta falsa, si ex ante esta información era razonablemente veraz, no vas a incurrir en ningún tipo de responsabilidad. Si cuando me has dado esa información, podemos dar un paso más, aunque este es más discutible, ¿no? Te has hecho con documentos de la empresa, ¿eh? Sobre los cuales existía algún tipo de reservas, bueno, pues también yo te puedo dar esa causa de justificación. Yo, en principio, la causa de justificación creo que debería limitarse exclusivamente al hecho de informar, ¿eh? Y esto es algo en lo que he pasado quizás por encima, pero que me parece muy importante, es que nunca se debe exigir un nivel de razonabilidad de la veracidad muy elevado, porque entonces, claro, es como desnudar la causa de justificación y generar un montón de riesgos para la persona que denuncia u obligarle a cometer hechos ilícitos como ir y coger papeles de la empresa para así cerciorarse de si lo que dice es cierto o no lo es, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta y es como sigue. Con las investigaciones internas, ¿no se privatiza la potestad pública del Ministerio Público de investigar los delitos? Es decir, ¿se vacía de contenido el ius puniendi del Estado? Esa es la pregunta. Efectivamente, es que las investigaciones internas
estas que están destinadas a colaborar, esta es la gracia, es una privatización. Sí, nos ponemos poder aquí, hombre, esto es un vaciamiento del Estado, etcétera, pero seamos un poco lógicos, ¿no? Es decir, pienso en España, pienso en España. Si queremos ser eficaces contra la delincuencia económica, pues nosotros no tenemos efectivos ni policiales ni de Ministerio Fiscal, pues para ni efectivos ni capacidad económica para investigar hechos de criminalidad de empresas de forma masiva, porque son muy caros, son muy costosos de investigar. Bueno, es así, vamos a tener unas limitaciones, ¿no? Entonces, a mí esta idea de decir, bueno, pues vamos a jugar con la capacidad que tiene cada organización de investigar lo que pasa en casa, que es eficiente, eso sí, poniéndole una serie de límites, un marco garantista, como hemos visto en Alemania, me parece una buena idea desde el punto de vista de la política criminal. Bueno, es una privatización, pero el hecho de privatizar algo no de por sí está mal si se hace bien. Bien, profesor. También no hay más preguntas en los comentarios, sin embargo, quisiera plantearle alguna em, que también gira en torno a la exposición que usted ha realizado. En principio, es un poco la pregunta que quería realizar, es un tanto con lo que sucede. Bueno, acá en Perú todavía no, pero entiendo que en Europa sucede esto, que es la obligación de la administración pública por tener un programa de cumplimiento y posiblemente de tener un canal de denuncia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la correlación o si es que habría una colisión entre este canal de denuncia, al ser un ente estatal o un ente público, y la clásica denuncia o noticia criminal que podríamos que podríamos conocer? Y finalmente, si es que podría, no sé usted si lo ve conveniente, ahondar un poco más en esto de la buena fe contractual, ¿no? Y la colisión de deberes que podemos encontrar y ya a manera conceptual, ¿por qué es que usted lo ubica como una causa de justificación? Si nos podría comentar para todos los que ahora nos están viendo, ¿no? Muy bien, comienzo por esto último, ¿no? Me parece que evidentemente, ¿no? Desde nuestro, nuestro planteamiento clásico de teoría jurídica del delito, pues esto se incorpora en el nivel de la antijuricidad. Es decir, pues el alertador comete un delito, que es, por ejemplo, la revelación de secretos de empresa, y aquí pues le proporcionamos una causa de justificación. Creo que esa es la razón de... Vamos, no me parece que esto merezca mucha más discusión. Una causa de justificación que es muy, digamos, tiene un parámetro muy ex ante a la hora de decir cuándo se otorga la justificación. O sea, no importa si es post lo que has comunicado es relevante, es un hecho delictivo, que ahí podría estar el problema, claro, porque no hay revelación de secretos cuando yo revelo un delito de la empresa, ¿no? La empresa no tiene derecho a guardar como secreto lo que es delictivo. Pero claro, yo aquí estoy relevando una serie de información que puede o no puede ser delictiva. Entonces, bueno, me están con este juicio ex ante sobre la razonabilidad, de lo fundado ex ante de la veracidad de la información, me están otorgando la justificación. Pasa algo parecido en la legislación de blanqueo de capitales, ¿no? La legislación de blanqueo de capitales también se le otorga una causa de justificación a la entidad que transmite sospechas sobre una operación de blanqueo, aunque esta operación finalmente no sea una operación de blanqueo. Y además es importante ver cómo esta causa de justificación es una causa de justificación penal, pero también es una causa de justificación que opera en la totalidad del ordenamiento jurídico. Porque claro, aquí aparte de lo penal podríamos abrir vías de reclamaciones civiles
por incumplimientos contractuales de deberes de secreto, etcétera, ¿no? Todo esto garantiza, ¿no? Blinda al alertador no solo penalmente, sino que es una causa de justificación general que opera también en el resto del ordenamiento, ¿no? Y esto me parece importante. En relación a lo primero que me preguntabas, en Europa solamente Italia tiene la obligación, las entidades públicas, de establecer programas de cumplimiento, modelos de organización. Fíjense, en Italia, cuando comienzan en el 2012, todavía la figura del alertador en relación a los modelos de organización públicos tampoco tenía por qué estar totalmente asentada, ¿no? De hecho, la autoridad anticorrupción alemana, italiana, la ANAC, pues unos años después de entrar en funcionamiento, empieza a reflexionar sobre el fenómeno de los alertadores, empieza a pensar cómo podía ser un marco de protección. Pero fíjate, nace antes, ¿no? Nace antes el modelo de organización que el alertador vinculado al modelo de organización. En cambio, lo que va a provocar la directiva de la Unión Europea una vez que se transponga es el efecto contrario. Vamos a tener obligación de tener el canal de denuncias, pero no el modelo de organización. Y un poco aquí lo que yo aventuro es que no tiene sentido tener un canal de denuncias si no va acompañado, si no va rodeado de un programa de cumplimiento, porque no funciona bien, no es la lógica, ¿no? Entonces, probablemente sea el principio de una tendencia a que por fin las administraciones públicas en Europa entren por la vía del cumplimiento normativo, ¿no? Una vía que hasta ahora solo se han dado en Italia, ¿no? Pero no tanto en el resto de los países. Muchas gracias, profesor. Finalmente nos ha llegado una pregunta un poco a destiempo, pero Bueno, voy a leerla bienvenida también. sea. Sí. Es de David Lertora y dice así: profesor, buenas tardes. ¿Qué tanto incide contar con un canal de denuncias en el principio de proporcionalidad concreto en la determinación de la pena? David, bueno, no sé si acabo de entender tu pregunta exactamente, pero creo que la entiendo. Me estás indicando en relación a si tienes un programa de cumplimiento eficaz o no, ¿cuál es la importancia de tener un canal de denuncias como parte de tu programa de cumplimiento? Creo que eso es lo que quieres señalar, que es una pregunta muy buena, ¿no? Es una pregunta muy buena y muy interesante, porque tiene que ver con cómo vamos a medir la eficacia de los programas de cumplimiento. Claro, si vamos a hacer una medición de los programas, es el pago de un soborno, y vamos a medir la eficacia del pago del programa de cumplimiento en relación al pago de ese soborno. Pues claro, únicamente nos vamos a fijar en los controles preventivos, pues como tienes el control de los flujos financieros, etcétera, en relación a ese hecho, ¿no? Entonces, claro, si hay un buen canal de denuncias, da un poco igual, porque en la prevención de ese concreto hecho delictivo, ¿cómo influye que tú tengas un canal de denuncias que sea estupendo y que funcione muy bien? Pues no ha influido, no ha influido demasiado, ¿no? Puede tener influencia no ya tanto en la prevención, sino en la atenuante por tener un buen programa de cumplimiento delictivo, sino que puede tener su influencia en la atenuante de colaboración, porque gracias a que tú has tenido un buen canal de cumplimiento, tú has colaborado. Pero fijaos que a la atenuante de colaboración en Perú y en España le da exactamente igual de dónde provenga la información, si proviene de tu canal de denuncias o proviene pues porque la has adquirido de cualquier otra forma. Por eso, y es un tema sobre el que, bueno, casi nos llevaría a otra exposición, yo creo que la eficacia de los programas de cumplimiento no puede medirse solo en relación al control I, que era el control operativo en relación al hecho Z, sino que se trata de una valoración mucho más global, mucho más compleja,
a la hora de medir qué es un programa de cumplimiento eficaz o no lo es, ¿no? Si optamos por la primera vía, es igual el canal de denuncias, es igual la formación, es igual el código ético que tengas, si has impuesto 20 sanciones disciplinarias, porque todo esto no va a influir en el hecho en concreto. O sea, de una forma, bueno, digamos muy general. Por eso, obviamente, yo creo que hay que enfocar la eficacia de los canales de cumplimiento de una forma mucho más global. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Bueno, no hay más preguntas en el cajón de comentarios bueno, que estamos transmitiéndolo por el Facebook Live. Sin embargo, sí hubo otros comentarios saludándolo, sobre todo de distintas partes del Perú. Nos están viendo desde Ica, desde Cusco, asimismo desde Buenos Aires también nos están comunicando sus saludos de Buenos Aires, de Chile. Entiendo todo esto por la gran relevancia que tiene el tema que usted ha expuesto. Finalmente, y ya para cerrar, profesor, quisiera que nos dé algunas palabras finales o quizá una reflexión al respecto del tema, ya para ir cerrando esta transmisión de este segundo día del evento. Bueno, pues en primer lugar, transmito también mis saludos cordiales a todos los amigos, ¿no?, que desde Perú o desde Chile o desde Argentina, ¿no?, me transmiten los suyos. Bueno, como les decía al principio, esperando que toda esta pesadilla termine para reencontrarnos pronto físicamente. Bueno, y como cuestión de reflexión final, y claro, nos hemos lanzado todos a un nuevo modelo de derecho penal, que ya no es solo de penal económico, sobre todo, ¿no?, que no está sobre, bueno, la responsabilidad penal de la persona jurídica es una parte, pero vemos que es un modelo nuevo de política criminal que se basa en una importante colaboración ciudadano, organizaciones y Estado en el ejercicio y en la implementación, en el desarrollo de la justicia penal, en una privatización, como decía en alguna de las preguntas, ¿no? Aquí tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar atentos. Yo creo que no hay que demonizar por el mero hecho de que se utilice la palabra privatización, o sea, que determinadas formas o ideologías, pues tiene enseguida, es como el demonio, y tiene hace a uno saltar de la silla, pero hay que estar alerta, ¿no?, porque toda privatización de lo público, indudablemente, y también en el ámbito del derecho penal, trae peligros y hay que hacerla con garantías, con cautelas, evaluando resultados. Es decir, que ni seamos absolutamente reticentes, ni seamos absolutamente entusiastas, sino que seamos ponderativos y reflexivos, ¿no?, a la hora de enfrentarnos con este nuevo fenómeno. Muchas gracias, profesor, por sus últimas reflexiones y comentarios. Pues nada, vamos a dar cierre a esta transmisión a nombre de la Revista Peruana de Ciencias Penales, de la Universidad Privada San Juan Bautista, del comité editorial de la revista, de nuestro director, el profesor doctor José Urquizo Olaechea. Damos por concluida este segundo día y mañana vamos a seguir transmitiendo a la misma hora, por lo cual invitamos a todos las y los lectores de la revista. Muchas gracias y hasta entonces.